Estamos frente a este nuevo tema, reflexión de la luz, en nuestro tercer capítulo. Nuestros intereses son conocer y entender el fenómeno de la reflexión de la luz, cuáles son sus características y cuáles son sus elementos. También queremos aplicar las leyes de la reflexión de la luz a los ejercicios con espejos y planos. Cuando alguna vez has ingresado a una habitación completamente oscura, habrás notado que no fuiste capaz de poder ver lo que había en su interior, pero luego de encender los focos aparecieron frente a ti un conjunto de objetos, cuyos detalles pudieron ser fácilmente observados. Entonces surge en nosotros la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que podamos ver los objetos frente a nosotros? Lo que ocurre es que la luz, al incidir en los objetos y al rebotar en ellos, logra llegar a nuestros ojos. Así, de esta manera podemos percibir la presencia de estos objetos. Ahora bien, entonces, ¿qué es la reflexión de la luz? La reflexión de la luz es un fenómeno que consiste en el cambio de dirección, o sea, en el rebote que experimenta la luz cuando llega a un medio diferente al de su propagación. Observemos la primera imagen. Aquí lo que podemos apreciar es una mancha luminosa. Ahora bien, observemos la segunda imagen. Aquí podemos observar que la luz ilumina el objeto y el rebote de la luz hacia los ojos nos permite ver el objeto en cuestión. Podemos concluir diciendo entonces que gracias a la reflexión de la luz podemos observar todos los objetos que hay a nuestro alrededor. De la misma manera podemos percibir las letras del texto que estamos leyendo. Ahora bien, cuando la luz se propaga en un medio, lo hace en forma rectilínea y la representamos mediante un rayo luminoso. ¿Y qué ocurre cuando un rayo luminoso incide en una superficie? Notaremos que se va a cumplir varias de las leyes de la reflexión. Si observamos la siguiente imagen, podemos observar varios elementos que participan en el proceso de reflexión de la luz. Primero, tenemos el rayo incidente. También tenemos el rayo reflejado. Hay una línea imaginaria que lo vamos a llamar la normal al espejo. Tenemos también un ángulo de incidencia y finalmente un ángulo de reflexión. La primera ley de la reflexión, descubierta por el griego Euclides, establece que el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado están en un mismo plano. Es decir, que si colocamos un espejo plano en posición horizontal y sobre él perpendicularmente un cartón, observaremos que el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal están en el mismo plano, es decir, en el cartón. Por otro lado, la segunda ley de reflexión, descubierta por el árabe Al-Hazen, establece que en toda reflexión el ángulo de incidencia es exactamente igual al ángulo de reflexión. Es decir, que en el caso hipotético que acabamos de narrar, si en vez de ubicar un cartón colocamos un transportador, observamos que el ángulo de incidencia y de reflexión son exactamente iguales. Ahora bien, si entendemos que el ángulo de incidencia es exactamente igual al ángulo de reflexión, entonces, ¿todas las superficies reflejan la luz de igual forma? Pues no, la reflexión de la luz dependerá de la superficie donde incida. De aquí dos variantes en la reflexión. Cuando una superficie es perfectamente pulimentada, es decir, es lisa, se produce una reflexión regular. Veamos el gráfico. Al incidir rayos paralelos, se reflejan también rayos paralelos. Cuando una superficie es áspera, rugosa, se produce una reflexión irregular. En el gráfico podemos ver que al incidir rayos paralelos, se reflejan rayos no paralelos. Esto responde básicamente a la característica de la superficie o el plano. Finalmente vamos a concluir haciendo una pregunta. ¿Se puede ver un espejo? Vamos a demostrar rápidamente lo poco que conocemos a nuestro espejo. La mayoría de la gente da una respuesta errónea a esta pregunta, a pesar de que cada día se mira el espejo. Los que crean que se puede ver el espejo están equivocados. Un espejo que sea bueno y limpio es invisible. Puede ver su marco, sus bordes, los objetos que se reflejan en él, pero el espejo propiamente dicho, si está limpio, no se ve. Todos los trucos y artificios engañosos basados en el empleo del espejo parten de esta particularidad de que, siendo invisibles de por sí, son visibles las imágenes de los objetos que en ellas se reflejan nada más.